Tal como lo vimos antes de la pausa, la ingobernabilidad en Italia amenaza una vez más a la zona euro, según el semanario británico The Economist. Además, y hay muchos que se refieren a Estados Unidos como una república bananera por su enorme déficit y la falta de acuerdos políticos. De todo esto y más conversaremos con el economista Klaus Schmidt-Hebel. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado, Marlene. A ver, partamos con Europa y con Italia, que fue la última gota que rebalsó el vaso en el fondo para percibir esta ingobernabilidad o eventual quiebre, como muchos hablan, del euro. ¿Cómo lo ve usted ese caso en específico, que estamos hablando de la tercera potencia de la zona euro? Ese caso específico es preocupante. Es preocupante porque los votantes italianos se dividieron en 3-4 campos muy distintos. Por la derecha populista está Berlusconi, que como lo tituló también en la revista Economist, es un clown, es un bufón, es un Tony, es un tipo irresponsable, un tipo impresentable. Por el lado de la izquierda hubo dos candidatos razonables, centro-izquierda, Bersani por una parte y Monti por la otra, que sacaron 10% cada uno. Y segundo salió un hombre que por profesión es humorista, Beppe Grillo, y por tanto un país que elige con un 60%, 30% de Berlusconi, 30% de Beppe Grillo, ¿no es cierto? De hecho, Bersani sacó un poquito más. Está cerca de la ingobernabilidad. Claro. ¿Y eso, de qué manera, cómo sigue esto? Porque sabemos que la política y la economía están muy relacionadas. ¿Y cómo sigue esto cuando en realidad muchos dicen que lo que se necesitan son reformas y en los pueblos, la gente finalmente no está votando por estas reformas? Depende del caso. Yo creo que en España se votó por reformas. El gobierno de Mariano Rajoy representa reformas. De que no haya habido mucho hasta la fecha es otro cuento. Pero en Francia Italia se votó por Hollande, François Hollande, que era más pro-libre al crecimiento. Y por tanto yo creo que depende un poquito de caso a caso. Yo creo que el caso de Italia es más dramático. François Hollande tiene detrás de sí un partido importante, parte del establishment, el Partido Socialista francés, y un partido responsable. Pero el movimiento 5 estrellas de Beppe Grillo no representa nada, y Berlusconi se presenta a sí mismo. ¿Y cuáles son sus puntos importantes? Berlusconi básicamente quiere salvar su pellejo, evitar yendo a la cárcel, y por eso se presentó y por eso sacó el segundo lugar. Claro. Beppe Grillo, en cambio, representa movimiento protesta, movimiento de desencanto, movimiento de oposición, pero sin un programa, sin una agenda, y eso es un peligro. ¿Y cómo ve usted en general entonces cómo va a ser este año? Este año también Alemania enfrenta elecciones. Angela Merkel ha sido muy fuerte en su postura de austeridad, pero también estamos viendo que dentro de Alemania hay muchos de ellos que no quieren seguir pagando en el fondo el resto. De hecho hay un partido liderado por un expresidente de los empresarios alemanes que es anti estas ayudas. ¿Cómo se concilia, cree usted, todo esto y se sale adelante? No, en Alemania yo creo que la pregunta está si la democracia cristiana que encabeza Angela Merkel va a seguir alguna coalición con unos dos partidos menores, el actual u otro, o si hay una gran coalición con los socialdemócratas, o si los socialdemócratas que van a formar una coalición con eventualmente los verdes. Eso está por verse. Ninguno de estos cambios u opciones sería traumática respecto a la situación actual. Traumático, en cambio, la situación básicamente de empate en Italia, que creo que tiene que resolverse con una segunda elección. Todos los expertos italianos y todos mis amigos italianos me dicen que probablemente va a venir un periodo de ingobernabilidad o dificultad o imposibilidad de formar una coalición, lo que va a llevar al presidente italiano a llevar una segunda elección. Y usted, ahora desde el punto de vista económico, ¿cómo ve la zona euro? La zona euro, tengo la esperanza y también creo que muy probablemente haya pasado por lo peor. Y esto lo quiero decir muy fuertemente. Ni la zona euro, ni mucho menos la Unión Europea está en peligro terminal. Tampoco lo estuvo el año pasado. Lo que está en peligro, estuvo en peligro muy significativo, es la situación fiscal de deuda y financiera a la banca de algunos países particulares. Claro. De Grecia está descontado ya, está como si estuviese ya fuera la zona de euro porque están descontados todos sus pasivos internacionales. España e Italia hay tensiones, hay dudas, pero sin dudas, dada la política expansiva y de significativo apoyo financiero por parte del Banco Central Europeo y por parte del Fondo Monetario Internacional y Bruselas, la Comunidad Europea, ¿no es cierto? En Francia, en Italia la situación se calmó bastante, pero se puso muy nerviosa nuevamente la situación, en Italia en particular, y con reverberaciones en la zona euro en general. Ahora el euro va a sobrevivir. Y la Unión Europea, ¿para qué decir? Porque hay un compromiso histórico
muy significativo de parte de los 2-3 países principales, que son también Italia históricamente, más Francia, más Alemania, de preservar, número 1, la Unión Europea y número 2, la zona euro. Lo que no sabemos, qué países van a conformar la zona euro de acá a 2 años. Yo siempre he dicho, lo repito contigo ahora, Marlene, que creo que sería lo mejor para Grecia, para Italia, España, y para Europa, que Grecia saliera ayer, anoche. Claro. Y por tanto no sabemos muy bien cuántos países van a quedar dentro en 2 o 3 años más. La gran mayoría, sí, sin ninguna duda. Y el euro, por supuesto que sí. Y el euro se mantiene. El euro se mantiene. No sabemos en qué valor, si más depreciado, si más apreciado respecto al dólar y otras monedas. Y eso depende mucho de cómo se maneje, ¿no es cierto?, esta situación actual, que es económicamente crítica porque la zona euro está en recesión ahora. Se anticipa un segundo año de crecimiento levemente negativo el año 2013 y recién una recuperación más significativa a partir de la segunda mitad de este año, que esperemos se extienda por el 2014, 2015 y 2016. Es una recuperación de crecimiento muy lento, muy despacito, con altísimas tasas de desempleo en algunos países, particularmente en Portugal en forma moderada y muy intensa en Grecia y en España, y ahí por supuesto va a ser muy difícil, ¿no es cierto?, mantener el equilibrio político de apoyo al programa de austeridad que es necesario, pero a su vez, ¿no es cierto?, con un apoyo político a un gobierno para que siga este curso de austeridad, de ajuste y reforma estructural, en el cual están comprometidos países como Portugal, Grecia, España y también Italia. Si estamos hablando de austeridad, nos podemos pasar también al otro lado del Atlántico, en este caso Estados Unidos, donde también se habla de que, bueno, ahora está de moda el tema del secuestro, pero en general se habla de que Estados Unidos no puede seguir adelante eternamente con este tremendo déficit que tiene. ¿Cómo ve usted a Estados Unidos, que estamos viendo por una parte que se está recuperando, pero por otra parte dicen que está incubando un problema de largo plazo? Estados Unidos es un curiosum en la experiencia mundial, porque si otro país del mundo que no fuese Estados Unidos tuviese la posición fiscal y política, de empate político y por tanto básicamente de congelamiento de toda decisión importante en lo fiscal como lo presenta Estados Unidos, ese país lo descontaría en los mercados, ese país lo descontaría el Fondo Monetario Internacional y tendríamos algo muy parecido a un ataque especulativo contra la deuda de ese país y habría una salida masiva de capital, una devaluación de la moneda correspondiente, etcétera. Lo que pasó en Grecia, básicamente. Lo que pasó en Grecia, sí. Algo así. No se produce en Estados Unidos fundamentalmente porque por el peso de su historia y el peso de sus instituciones, que en general son sanas y sólidas, los mercados creen y siempre esperan que va a haber una solución, aunque sea de último minuto, a la coyuntura puntual de crisis fiscal, y en el largo plazo que va a haber medidas estructurales que no hemos visto nada aún, que va a solucionar el déficit fiscal estructural de largo plazo, que además es creciente en Estados Unidos. Todas las simulaciones, todos los estudios de analistas independientes o partisanos en Estados Unidos muestran que la situación fiscal a la larga americana es totalmente insostenible. Es decir, con el actual programa de compromisos, de pagos en materia de salud pública, en materia de pensiones públicas, en materia de defensa y otros gastos, la trayectoria, ¿no es cierto?, con la actual estructura impositiva de impuestos implica un déficit creciente y en algún momento quebraría Estados Unidos. Pero nadie anticipa que ese escenario se va a producir, sino que va a haber algún acuerdo en algún momento de la historia, ojalá más pronto que tarde, ¿no es cierto?, en el cual se van a poner de acuerdo una minoría republicana con una mayoría demócrata o una mayoría republicana con una minoría demócrata, de alguna manera, para generar un ajuste fiscal, ya sea basado esencialmente en mayores impuestos, los demócratas, o esencialmente en menores gastos, los republicanos. Claro. Sin embargo, hay muchos que sostienen, por ejemplo, el Premio Nobel de Economía Paul Krugman, que el gasto, más allá de si suben o no impuestos, el gasto en Estados Unidos en este momento sería muy peligroso cortarlo, precisamente porque la recuperación todavía no es sólida. ¿Usted comparte eso? Yo lo comparto solo muy parcialmente. El profesor Krugman, Premio Nobel de Economía, uno de mis asesores de tesis doctoral en MIT, es un economista que yo admiro, pero yo difiero en cuanto a su posición tan fuertemente keynesiana, vale decir expansionista, si uno quiere decir, de políticas en momento de recuperación.
yo creo que perfectamente, tomemos como ejemplo lo que pasó acá en este momento a partir del 1 de marzo, lo que usted definió muy bien como el secuestro. El secuestro, que lo que es básicamente un programa de ajuste automático de todas las partidas de gasto que son discrecionales, que no son obligatorias, etcétera, claro. defensa, etcétera, por 85.000 millones de dólares, que para Chile suena muchísimo, es un tercio del PIB chileno, para Estados Unidos no es nada, es el 0,6% del PIB de Estados Unidos y algo así como el 2,5% del gasto. Ajustar el 2,5% del gasto tendría consecuencias macroeconómicas moderadas, haría más lenta la recuperación americana de este año, pero no precipitaría una recesión necesariamente, sino que yo creo que sería perfectamente factible tragarse. Ahora, el día de ayer nosotros vimos signos en el Congreso americano, una pequeña mayoría, ¿no es cierto?, en la Cámara de Representantes, que quiere, de alguna forma, se puso de acuerdo también con la administración, de generar una propuesta para no hacer estos ajustes de 85.000 millones de acá a septiembre, sino que básicamente dar una autorización del gasto coherente con la ley de presupuesto del año pasado. ¿Por qué hasta el 30 de septiembre? Porque ahí se acaba el año fiscal y hay que discutir un nuevo presupuesto público antes de esa fecha y posponer, por tanto, los actuales programas de gasto del gobierno hasta ese momento, un poquito antes, hasta la nueva ley de presupuesto. Ese le da una especie de espacio de respiración. Siguen comprando tiempo. Siguen comprando tiempo, pero ciertamente también con eso simplemente posponen para el futuro los ajustes muy fuertes, ya sea en tributos mayores o en gastos menores, o ojalá alguna combinación de ambos que Estados Unidos tiene que lograr en el largo plazo. Claro. Klaus, no puedo dejar, ya que estamos acá conversando, tocar el tema de sus últimas columnas que usted escribe en el diario El Mercurio. Usted se ha referido al sistema de pensiones en Chile, el cual tiene ya 32 años y muchos abogan que de alguna manera tiene que sufrir algunos cambios, algunas reformas para seguir siendo sostenible en el tiempo. ¿Cuál es su visión respecto a lo que tendría que pasar en este momento para que las pensiones en Chile realmente aumenten? Fundamentalmente lo que yo he planteado con algunos colegas míos del grupo Res Pública Chile, que es un grupo que va a presentar una serie de propuestas en materia política, económica, social en 2 meses más al país. En materia de pensiones, nosotros compartimos el diagnóstico de la oposición, del gobierno, de los analistas, de todo, de que hoy día el nivel de pensiones es insuficiente en relación a los últimos salarios que recibe la gente antes de jubilar, lo que se llama técnicamente una tasa de reemplazo, la relación entre la pensión que obtienen dividido por, o en relación, o en comparación con los últimos salarios, parece ser insuficiente, bordea entre un 30 y un 70%, dependiendo del estudio, del caso, de la persona que estamos hablando, a veces llega al 100%, pero muy excepcionalmente. ¿Qué significa eso? Que la gente está descontenta. Entonces, hay distintas formas de resolver esto sin desmantelar el sistema de pensiones. El sistema de pensiones, en comparación con muchos de los sistemas del mundo, en comparación con la historia de Chile, es un buen sistema, en opinión de la gran mayoría de los analistas. Individual, ¿no es cierto? Así es, con cuentas individuales, con ahorros que se hacen y se invierten, ¿no es cierto?, en el mercado de capitales. Pero para obtener mayores pensiones, nosotros proponemos fundamentalmente 3 cosas. Número 1, aumentar la tasa de cotización de un 10 a un 13%, gradualmente, en un periodo quizás de 3 años. ¿Siempre del 10 de parte al 11, del trabajador o compartido con el empleador? Nosotros estamos abiertos a eso. Tiene distintas ventajas y desventajas de que sea el trabajador, que sea el empleador o que sea compartido esos 3 puntos adicionales. No tenemos tiempo de discutirlo, pero podemos hacer otro programa. Segunda medida que nosotros proponemos, aumentar muy gradualmente, lentamente, pero hay que hacer eso porque simplemente nos ha ido tan bien en materia de salud pública individual que vivimos muchos años por los 60 años. Entonces, el saco de plata que hemos ahorrado en el sistema de pensiones, más los beneficios del Estado, no alcanzan para una buena pensión. Tenemos que trabajar más tiempo y estar pensionado y jubilado un tiempo menor para que alcancen esos fondos. Claro, o sea, y eso retrasar significa la edad de jubilación. Retrasar la edad mínima de jubilación. En Chile uno puede tener una jubilación anticipada antes de la edad mínima o después de la edad de jubilación. Pero en Chile las personas, hombres y mujeres, se jubilan muy cerca de su edad mínima de jubilación. Los hombres se jubilan a los 61 años en promedio comparado con 60 que es la edad mínima. Las mujeres se jubilan a los 66 años comparado con los 65. Muy pegaditos. Al revés.
Justo al revés. Muchas gracias, Marlene. Sí. Las mujeres exacto, 61 exacto. y los hombres 66. Nosotros lo que proponemos es aumentar la edad de jubilación gradualmente de 60 para las mujeres a 67 años, muy lentamente a lo largo de 14 años. Y para los hombres de 65 a 67 en los últimos 4 años, esos 14 años. Eso no resuelve el problema de las pensiones para ninguna persona que se jubile en los siguientes 10, 14 o incluso 20 años. Eso resuelve el problema de las pensiones bajas en 20 años más. Entonces son reformas realmente de largo plazo. Son de largo plazo. Y la tercera cosa que nosotros proponemos es que hoy día se exceptúan del sueldo imponible, sobre el cual uno impone un 10% o un 13% más adelante, se exceptúa un 18% en promedio para el trabajador chileno, que son los bonos de memorización, los bonos de colación, los bonos de productividad. Nosotros proponemos meterlo al saco y por tanto aumentar la base sobre la cual uno paga el 10% o el 13%. Finalmente, que esa sea la base imponible, digamos. Exactamente. Esto es una reforma fundamentalmente para la clase media en Chile. No es para los grupos de ingresos bajos, porque esos ya tienen un aporte pensional solidario muy importante del Estado, que se obtuvo gracias a la reforma del año 2008, ¿no es cierto? Y en ese grupo estamos más cubiertos. Pero personas que ganan pensiones mayores a 300.000 pesos o 160.000 pesos, ¿no es cierto? Es para esas personas llevarlas a jubilar más tarde y a imponer más. Finalmente se podría considerar una cuarta reforma que nuestro grupo no está evaluando, pero igual se puede mencionar, muchas personas la mencionan, ¿no es cierto? Eventualmente extender el aporte pensional solidario, previsional solidario, la APS, para niveles del Estado, con complementos que vayan más allá de llegar a un tope de 260.000 pesos, sino que quizás llevarlos a 300, 280.000 pesos para incorporar más personas cubiertas con un subsidio estatal, pero eso es un problema fiscal, ¿no es cierto? Un problema de costo fiscal. Muy bien, Klaus. Hemos pasado por Europa, hemos pasado por Estados Unidos, terminamos en Chile. Una completa conversación y un análisis muy interesante aquí en Agenda Económica. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted, Marlene. Encantado. Con esta conversación, entonces, con el economista Klaus Schmidt-Hebel, terminamos esta edición de Agenda Económica. Como siempre, los invito a seguir junto a CNN Chile.